Un minuto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo Gregorio González, y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El partido 20 Venezuela se abstendrá de aprobar este lunes la reforma de la ley del estatuto que rige la transición de la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución, según lo aseguró la diputada Dinora Hernández, quien explicó que se estaría planteando atar a continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó al control de la comisión delegada durante la sesión extraordinaria convocada este 27 de diciembre. La parlamentaria indicó que los partidos mayoristas intentarán legitimar la existencia de un gobierno colegiado y las acciones del mandatario encargado quedarían sujetas a las decisiones de la delegada. ¿Y qué van a hacer en ese momento? De manera que aquí lo que se está planteando es la legalidad del gobierno colegiado que fue disfrazado en los anteriores estatutos, pero que en este momento pues sencillamente se aseguran bien tener el control de la designación de las juntas ad hoc de todos los entes, la sujeción expresa de las acciones del presidente sobre la base de lo que decida la delegada. Y te repito, María Alejandra, como esa delegada no ha sido reformada, no ha sido... La diputada Hernández insistió en la necesidad de renovar los liderazgos de la oposición en el país e invitó al presidente interino Juan Guaidó a legitimar su mandato participando en la consulta popular que promueve 20 Venezuela. En ellos pues es hora de poner los nombres y decidir quién va a ser ese liderazgo que pues pueda conducir al país por caminos de la libertad. Y es muy interesante esta propuesta decir alrededor de ella que sin lugar a duda el presidente Juan Guaidó en su momento tuvo un... Entre tanto, la diputada de Encuentro Ciudadano Delsa Solórzano aseguró que la continuidad de la presidencia interina de Juan Guaidó es constitucional y que no se debe acondicionarse a conveniencias partidistas. De cara a la sesión extraordinaria convocada para este lunes, la parlamentaria aseguró en sus redes sociales que pretenden, además, que los diputados violemos la Constitución, asumiendo poderes que solo corresponden al Ejecutivo. Reiteran la participación en designación de responsables de directivas de empresas del Estado, dejando toda la decisión en manos de la mayoría circunstancial que tiene la comisión delegada. Por su parte, la especialista en marketing político y directora de la Data Estrategia, Carmen Beatriz Fernández, no descartó que lo ocurrido en el estado de Barinas sea un ensayo de las estrategias que podrían poner en práctica el oficialismo durante las elecciones presidenciales en 2024, incluyendo la inhabilitación masiva de candidatos. Hemos visto que el régimen ha echado mano a un amplísimo abanico de trucos y tramoyas y trampas alrededor de Barinas, que puede ser en buena medida una maqueta de lo que se pretende hacia el 2024, ¿no? La inhabilitación masiva de candidatos o de candidatos que pudieran competir en buena lid. Eso es una cosa que va un paso más allá del juego de artimañas y que no lo habíamos visto, ¿no? Ahora hemos visto un proceso mucho más grotesco, si se quiere, ¿no? Entonces Barinas, digamos que
han echado manos, es como se están jugando a Rosalinda allí, ¿no? Como si se estuvieran jugando a Rosalinda. Sin embargo, creo que hay un elemento allí delicado para el propio gobierno de Maduro, y es que en ese juego de trucos y ese juego de artimañas han dejado en evidencia que no existe separación de poderes, ¿no? Y la separación de poderes es un elemento que es, o la inexistencia de separación de poderes, como en una república, digamos, es un elemento que juega en contra del propio Maduro y de su proceso ante la Corte Penal Internacional. Entonces, en ese sentido, digamos, que se le pase la mano va a dejar en evidencia, o puede ser considerado evidencia contra su propia causa ante la Corte Penal. La analista desestimó la posibilidad de que se proceda un referéndum revocatorio en el país en el año 2022, salvo que exista un acuerdo político previo entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria. El revocatorio es posible, yo no lo descartaría, pero el revocatorio solamente es posible si es parte de un acuerdo político previo. Es decir, el revocatorio, y lo vimos en 2016, que fue el anterior esfuerzo de revocatorio. El revocatorio es una carrera de obstáculos discrecionales. Entonces, tú tienes allí un montón de obstáculos y esos son unos obstáculos que dependen mucho o tienen mucho juego, digamos. Entonces, no es simplemente que tú vas a llenar una planilla y vas a meter una planilla y recoger firmas. No se trata de eso. O sea, tiene que haber para que proceda un revocatorio, tiene que haber un acuerdo político con el propio madurismo que acepte la posibilidad de ese revocatorio. En otras noticias, al menos 9 personas habrían salido de Trinidad y Tobago en la embarcación que partió el pasado 23 de diciembre hacia Güiria y continúan desaparecidos, según pudo conocer la agencia de noticias AFP, citando una fuente de los grupos de rescate. Se trataría de uno de los habituales viajes ilegales que se vienen registrando entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Los ciudadanos que, empujados por la crisis económica de nuestro país, zarpan para trabajar en la isla caribeña o compran allí alimentos y productos en escasez, tal y como lo publicó la agencia. La travesía por mar de unos 120 kilómetros ha dejado más de un centenar de muertos y desaparecidos desde el año 2018. Internacionales. Un llamado a los grupos irregulares en Colombia para liberar a todos los secuestrados estas Navidades hizo el defensor del pueblo Carlos Camargo, luego de que la entrega del patrullero de la policía colombiana Tomás Andrés Blanco, quien hasta este domingo se encontraba en poder de las disidencias de la FARC. El oficial fue examinado por la Cruz Roja Colombiana, que ratificó que se encontraba en condiciones aptas de salud para ser llevado a donde sus familiares. Al menos 21 civiles están bajo condición de rehenes de grupos armados ilegales en Colombia, según el defensor del pueblo, quien pidió que no se siga cometiendo este delito en el país. Las liberaciones en las cuales nuestros funcionarios han servido como garantes nos llenan de satisfacción por ser parte de momentos de gran alegría para ellos y sus familias. A la liberación del coronel Pérez en Arauca y la de 4 mujeres en Cauca el pasado 24 de diciembre, hoy destacamos la liberación del patrullero Tomás Andrés Blanco en Nariño. Reiteramos nuestro llamado a los grupos armados ilegales para que les permitan regresar con sus familias a todas las personas que se encuentran en su poder y así garantizarles su derecho a la libertad. Nuestras gestiones humanitarias en compañía del Comité Internacional de la Cruz Roja y de las personerías municipales han permitido llenar de alegría a muchas familias, justo en la mejor época del año para compartir en familia. Desde la Defensoría del Pueblo mantendremos los canales humanitarios abiertos para servir como garante de las gestiones que puedan conducir a la liberación de todos los ciudadanos. Entre tanto, en combates con soldados de la 7ª División del Ejército Colombiano, fueron capturados 3 presuntos integrantes del Frente Darío Ramírez Castro del Ejército de Liberación Nacional de la vereda Doradas Bajas, en Tarazá, bajo la Cauca antioqueño, tal y como lo confirmó el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano. Entre los detenidos está alias Darío, quien sería el cabecilla sindicado
de incinerar 8 vehículos el 17 de junio de este año y otros 2 en diciembre de 2020, en la troncal a la costa Caribe, a la altura de Valdivia. Importante la captura de alias Darío, cabecilla del ELN, que incineraba vehículos y atacaba peajes en el Bajo Cauca antioqueño. Detenido en combate con 2 criminales más por el ejército colombiano, donde se incautaron 10 armas, 3 granadas y más de 1.000 municiones, escribió el titular castrense en su cuenta en Twitter. En otras noticias, el primer ministro británico Boris Johnson analiza este lunes con sus consejeros científicos la evolución de la pandemia para decidir si impone nuevas restricciones en Inglaterra para frenar la expansión de la variante Omicron del coronavirus. Escocia, Gales e Irlanda del Norte han restringido desde este fin de semana el aforo de grandes eventos y aprobando medidas de distanciamiento social en lugares públicos, mientras que el gobierno británico espera conocer más datos sobre la severidad de la enfermedad que provoca la variante Omicron del coronavirus para dar nuevos pasos. Por su parte, Alemania considera desde la pasada medianoche zonas de alto riesgo por COVID-19 a España, Portugal y Estados Unidos y endureció las restricciones para los viajes que ingresen desde esos países como medida para evitar la importación de casos tras el moderado descenso de contagios de los últimos días. El gobierno alemán había anunciado el jueves la inclusión de Finlandia, Mónaco y Chipre en la lista de países considerados de alto riesgo, que contempla una cuarentena de 10 días que se podrá acordar presentando un test negativo pasados 5 días desde la llegada a Alemania. Entre tanto, el hospital israelí Sheba, ubicado a las afueras de Tel Aviv, comienza hoy un ensayo clínico para probar la eficacia de la 4ª dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Con 6.000 personas, incluidas 150 miembros del personal médico. El estudio, el primero de este tipo en el mundo, se lleva a cabo en coordinación con el Ministerio de Salud, que aguardaba los resultados para comenzar a aplicar la 4ª dosis a mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas y trabajadores de la salud. Como recomendó la semana pasada el comité de expertos que asesora al gobierno de la respuesta a la pandemia. En España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, hizo este lunes un llamamiento a las comunidades autónomas a solicitar vacunadores militares para acelerar así la inmunización de la sociedad española y reducir así los efectos de la 6ª ola del COVID-19. En una entrevista en un canal de televisión local, Robles explicó que las Fuerzas Armadas tienen ya listos 150 equipos móviles para vacunar donde lo pidan las autonomías, a lo que se suman los hospitales militares, donde también pueden inmunizar a la población para hacer frente a la variante Omicron. Por su parte, el consejero de Presidencia de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, explicó que están a la espera del informe de la autoridad sanitaria para saber qué pasará con las macrofiestas de Nochevieja en la capital española y recalcó que de momento han recibido 5 peticiones de diferentes pueblos de cara a saber cómo proceder en cada caso. Pues ahora mismo estamos pendientes del informe que nos dé la autoridad sanitaria, puesto que la autorización que se da desde mi departamento se refiere solo a lo que es todo el tema relacionado con la seguridad y el cumplimiento de los requisitos de la actividad que se propone la autorización. Hemos pedido un informe a Sanidad respecto a los planes de contingencia COVID y en función y será la autoridad sanitaria la que determine la realización o no y en qué condiciones este tipo de fiestas y informaremos de forma inmediata en cuanto se produzca la decisión. ¿Cuántas solicitudes han recibido? Hasta ahora 5, nada más, en diferentes pueblos de la Comunidad de Madrid y estamos pendientes ahora, insisto, de la evaluación de la autoridad. Y en materia económica, casi 2.000 vuelos han sido cancelados y otros 2.700 acumulan retrasos este lunes. Centenares de ellos con origen o destino en aeropuertos de China, cuyas autoridades no han indicado si se debe a la aplicación de las nuevas medidas de control sanitario ni revelado otros motivos por el momento. El portal especializado FlightAware indica que las cancelaciones se elevan a 1.954, casi un tercio de ellas en Estados Unidos, y los retrasos a 2.693. Los precios internacionales del petróleo arrojaban resultados mixtos en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $73.11 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $76.39 el barril. Y en materia deportiva,
Los Navegantes del Magallanes comunicó la baja de Gabriel García, lanzador de su rotación en abridores de cara al inicio de round robin. El zurdo deja al equipo debido a que debe viajar a México, país en el que iniciará un proceso de nacionalización que le hace alejarse de la novena filiburustera, según un reporte de prensa. En su primera zafra como iniciador a tiempo completo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, el siniestro de 32 años ganó 2 juegos y perdió 3 en 11 aperturas. También ponchó 22 y tuvo un WHIP de 1.63 en 43 innings de labor, en lo que su efectividad fue de 6.70. Además permitió 56 imparables, 36 carreras y 9 jonrones. Y así finalizamos nuestro compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.